Así es, bienvenido Jorge Velázquez, gerente de Ingeniería de Recursos Hídricos de NiPeasol México. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, por invitarnos. Estamos muy felices. Nosotros también, la verdad es que de conocer pues todo el trabajo que se hace en el tema de, pues obviamente en el tema de industria, pero sobre todo trabajando por la sostenibilidad del planeta, ¿no? Y ustedes, ahora sí que empezar por el principio, Jorge, ¿qué es NiPeasol? Pues muchas gracias, Marta, de nuevo. Gracias por la oportunidad de abrirle tus puertas a NiPeasol. NiPeasol es una empresa de consultoría en ingeniería. Nos dedicamos a hacer buena ingeniería, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Tenemos un poquito más de 100 años en el mercado. Cumplimos el año pasado 100 y lo celebramos mucho. Pero en México llevamos un poquito más de 4 años y estamos muy felices de haber entrado aquí. Es una empresa que nos dedicamos a hacer diseños y consultoría de infraestructura para diferentes sectores, ¿no? Tenemos el sector energético, tenemos el sector minero, tenemos carreteras, tenemos un margen muy amplio. Y estamos muy felices porque se nos ha dado la oportunidad de abrir esta oficina en México y ha tenido un boom, un crecimiento muy rápido. Apenas en 4 años ya tenemos 2 oficinas, una en la Ciudad de México y otra en Zacatecas, localizadas justamente para darle servicio a todo el país. Localización estratégica. Exactamente. Ya contamos con un poco más de 40 especialistas de excelencia mundial, ¿no? Entonces estamos muy felices, estamos creciendo todavía, tenemos muchas oportunidades también laborales para los que van saliendo, ¿no? de sus carreras y bueno, estamos con todas las ganas aquí en México. En este nuevo escenario nos están desarrollando justamente también talentos para esta sostenibilidad de la que hablábamos. Claro. Me parece que es importante también hablar de eso, pero oye, la principal fortaleza, porque ya nos abres un catálogo de servicios y de oportunidades que dan, pero ¿cuál es tu principal fortaleza de obviamente NiPeasol? Bueno, NiPeasol creemos que trabajamos como un solo equipo a nivel global. Y esto puede ser a veces una promesa muy vacía, ¿no? Que las empresas, pero esto sí está particularmente muy enraizado en nuestra... Es una filosofía. Es una filosofía. Y trabajamos de la mano con los especialistas de todo el mundo. Y eso es lo que nos ha ayudado y a una empresa tan joven de 4 años a tener proyectos tan grandes. Nos ha ayudado mucho justamente al tener este acompañamiento global, ¿no? A nosotros nos interesa mucho también el conocimiento local, ¿no? NiPeasol siempre impulsa que los ingenieros locales siempre estén en los mejores lugares y mejores capacitados, pero siempre con este background y experiencia y soporte global que tenemos. Sumar ese soporte de conocimiento con el conocimiento de los locales. Eso es esencial para nosotros, locales, claro. La realidad local es súper importante para nosotros y bueno, NiPeasol, termino de decir, tenemos más de 29 oficinas en 16 países. Entonces estamos muy globalizados y toda esa experiencia, toda esa, la vamos haciendo a la medida de acuerdo al proyecto. Y eso es lo que nos ha ayudado muchísimo a crecer y a estar donde estamos en tan poco tiempo aquí en México. Y a posicionarse en estos pocos años en nuestro país, porque ya decíamos que tiene más de 100 años, bueno, casi 100 años, ¿no? No, más de 100 años, tienes toda la razón. Oye, decías que estás dentro de lo que es minería, pero también hidroeléctrica. Vámonos un poquito por partes. En el tema de hidroeléctrica, ¿algún, proyecto exitoso con el que puedas presumir? Claro, bueno, tenemos varios. Si me das la oportunidad, me gustaría platicarte de 2, que a mí en lo personal me gustan mucho, ¿no? Son 2 hidroeléctricas. Una es en República Democrática del Congo, ¿no? Hicimos una hidroeléctrica de paso. Esto es una hidroeléctrica que se pone en los ríos. No es una gran presa, ¿no? Para no hacer un gran cambio en el ambiente. Y proporcionado de electricidad justamente una minera, una de las mineras de oro más grandes de África. Aprovechando esa fuerza del agua. Aprovechando la fuerza del agua sin tener que hacer grandes embalses, ¿no? Como generalmente es lo más tradicional en la hidroeléctrica. Y bueno, con este proyecto pudimos reducir los costos en energía eléctrica, por ejemplo, en la minera en casi el 75%. Y bueno, fue premiadísimo este proyecto. Otro que me gusta mucho es en Sierra Leona, un proyecto igual de hidroeléctrica de paso que pudimos justamente, el proyecto era para dar electricidad a comunidades rurales de Sierra Leona, ¿no? Entonces nos encanta muchísimo. Y bueno, hicimos ahí déjame te cuento rápido. No tenemos tiempo. Una optimización de las turbinas, ¿no? Ya había un proyecto y nosotros nos dedicamos justamente a optimizar,
Okay. Tuvimos una optimización del turbinaje, de todo el sistema que conlleva la generación y pudimos ahorrar hasta el 10% en el costo de capital en ese proyecto. Que es importante, ¿no? Claro. Que me parece que darle al cliente el servicio, pero también la posibilidad de utilizar bien sus recursos y a lo mejor no nada más en esto, sino en otros, ¿no? Sí, no, y nuestra filosofía aquí es minimizar el impacto y maximizar la generación eléctrica. Me gusta esa frase, me gusta esa frase. Oye, tendencias emergentes que identifican ustedes en esta industria de hidroenergía. Bueno, tendencias hay muchas, pero algo que a mí me gusta mucho y ha estado muy en auge últimamente es el cómo visualizamos justamente estas presas hidroeléctricas y esta generación, ¿no? Esto lleva muchos años, ¿no? Claro. No es nuevo la hidroenergía. Si bien es una de las energías más sustentables, últimamente ha estado como cambiando y hecho mancuerna con estas nuevas también tendencias eólicas y fotovoltaicas, ya que estas dos nuevas, estas populares tendencias a la generación eléctrica vienen con un costo, que es la intermitencia en el servicio, ¿no? Okay. Cuando está nublado, ¿no? Cuando es de noche, cuando no tiene suficiente viento para la generación. Entonces la hidroeléctrica está tomando este nuevo camino de ser una fuente de base continua a ser una fuente intermitente de respaldo a estas nuevas tecnologías. Protagonista, pero complementaria. Claro, no, protagonista es y lo seguirá siendo en el mercado de industrias renovables. Y bueno, esta nueva forma de cómo pensar a la hidroenergía, no solamente ser la base, sino cómo complementarlo, ha ayudado a tener un nuevo enfoque, porque el saber cuando está nublado o cuando no tienes mucho viento no son cosas aleatorias, son estocásticas. ¿Qué quiero decir con estocástico? Que se puede modelar, ¿no? Y al poder ser modelar se puede diseñar y se pueden diseñar las necesidades hidroeléctricas para cumplir con este propósito. En Alpiso estamos preparadísimos justamente para hacer todo este tipo de análisis. Y otra rapidísimo que me gusta mucho es el almacenamiento por bombeo, ¿no? Justamente es esta... Ya también tiene muchos años, pero está tomando mucha fuerza últimamente. Es cuando tú tienes dos embalses a diferentes alturas, ¿no? Y generalmente, ¿cómo produces energía? Bueno, tienes el embalse, sacas el agua y turbinas. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Como tenemos nuevas fuentes renovables en todo el mundo, estas fuentes van generando, por ejemplo, la eólica, ¿no? Tú tienes aire y puedes tener aire todo el día y sigue generando en todo el día. Entonces, en momentos de picos bajos como las noches, fines de semana, que esto sigue produciendo energía, lo que haces en estos dos embalses, en lugar de estar turbinando, bombeas. Okay. Bombeas para almacenar agua, para cuando en tus picos lo necesitas, vuelves a turbinar, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante porque no se necesitan grandes embalses, ¿no? Como al mismo tiempo tú estás mandando y regresando, son embalses más pequeños. Entonces ya estamos hablando de una media o micro o pequeña generación que no tiene tantos impactos, ¿no? Ambientales, visuales, y al mismo tiempo te ayuda justamente a compensar estos picos de energía. Claro, y que no sé, digo, yo de lo que estoy entendiendo, de alguna forma, me parece que con estas tecnologías híbridas, si las puedo llamar así, que están ustedes, que me estás describiendo, se adelantan un poco, ¿no? A lo que pudieras, vemos que la energía eólica de repente pues baja, como lo decías, las intermitencias. Sabemos que el tema del agua en el planeta es un tema complicado. Se están adelantando con este tema, ¿no? No, porque al mismo tiempo, ahorita que tú lo mencionaste con el tema de agua, esto al mismo tiempo también la hidroeléctrica no solo te sirve para generar, ¿no? Tenemos que pensar ya en proyectos más integrales, que no solo sea la generación, sino también el aporte ambiental a un río, a la agricultura o al mismo suministro potable, ¿no? Sí, lo que se ha llamado los Objetivos 2030 en materia de sostenibilidad, ¿no? Correcto. Oye, desafíos y oportunidades que ustedes como empresa, como consultora en estos temas vislumbran. Bueno, yo creo que nuestro desafío más grande, ya lo hemos hablado, somos una empresa joven, es todo este conocimiento que tenemos, toda esta trayectoria de más de 100 años aplicarlo en México, ¿no? Nuestro mayor desafío es ese, pero creo que es el reto más bonito para nosotros. Tenemos experiencia y tenemos a muchos de los expertos más reconocidos a nivel mundial en Canadá, en Estados Unidos, en Sudáfrica. ¿Cómo traer ese conocimiento a México? Es uno de nuestros mayores retos, pero es bien bonito. Aquí en México tenemos especialistas de alta calidad, tenemos hidrólogos, hidráulicos como yo, sí. Tenemos geotécnicos, tenemos electromecánicos, justamente todas estas especialidades
para tener un proyecto desde la concepción hasta el desarrollo, tenemos a todos. Vamos en toda la cadenita. Y esta experiencia, cómo transmitirla a México, creo que es nuestro mayor reto. Cómo transmitirla a México, cómo transmitírsela al talento local y cómo transmitírsela también a las autoridades de cómo hacer buena ingeniería. ¿Cómo están encontrando eso? Me interesa, ¿cómo están encontrando no solamente el mercado, el escenario mexicano para este desarrollo? Ahorita lo estamos encontrando con un poco de resistencia, ¿no? Pero justamente, como te decía, algo que queremos hacer es demostrar con experiencia cómo hacer buena ingeniería. Estos proyectos muchas veces se paran por malas prácticas o malas prácticas, no quiero decir malas prácticas, por prácticas enquistadas quizás, ¿no? Enquistadas, exactamente. Lo que ya habíamos aprendido. Lo que ya habíamos hecho, lo que ya habíamos aprendido. Y hay una nueva forma de hacer ingeniería, ¿no? Una forma sostenible, una forma preocupada por la comunidad que rodea justamente este tipo de proyectos y una forma segura, ¿no? Porque muchas veces algo que preocupa mucho con estas grandes estructuras y más cuando están cercanas a una comunidad es cómo me va a afectar y cómo me vas a asegurar que esa presa ahí se va a mantener, ¿no? Y estamos justamente preparados para todo eso. Perfecto. Oye, ¿dónde encontramos a los profesionales de Knight Piso México? Bueno, ahorita como decía tenemos nuestras dos oficinas aquí en la Ciudad de México y en Zacatecas, pero vamos a estar en diferentes eventos también. Por ejemplo, vamos a estar en la Convención Internacional Minera, que es en 2 semanas, ahí en Acapulco. Nos vas a encontrar en nuestro stand justamente para ofrecer nuestros servicios a la minería, y no solo en servicios de minería, sino en servicios de energía, ¿no? Cómo podemos ayudarlos a todos los problemas y a todas las soluciones. Knight Piso. También hablando de este equipo y gran equipo junto, quiero comentarte que vamos a estar en un foro, los ingenieros de Knight Piso México, un foro interno, ¿no? Knight Piso le preocupa mucho justamente estas interacciones entre sus expertos y nos vamos a ir a Denver. Experiencias, claro. Y enriquecerse unos Y es un a otros. foro de toda una semana donde vamos a estar platicando de agua y energía. Justamente es el foro. Y bueno, a ver si luego podemos platicar de los resultados de ese foro contigo. Claro que sí, justo te iba a decir que a ver si después nos visitan para ver la otra ala que es la minería, pero ya tenemos 2 otros temas pendientes para que nos visiten. Sí, claro que sí. Aquí nosotros encantados en platicarles qué hacemos, en platicarles los temas que vemos a futuro y también platicarles en algún tema específico que nos requiera. Perfecto. Pues ahí está. Entonces, no sé si quieres agregar algo directamente al auditorio. Pues conózcanos, por ahí no sé si vamos a poder compartir nuestras redes sociales, pero bueno, nuestra página web es knightpisol.com. Ahí van a encontrar información de todos nuestros proyectos que hemos realizado, de todos nuestros expertos. Ahí estamos, toda la gente van a encontrar por ahí también mi rostro. Y los invitamos a conocernos y hacer buena ingeniería. Pues ahí está la invitación y aquí también está la invitación para ustedes y seguir formando sinergias para hacer crecer el sector. Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Jorge Velázquez, gerente de Ingeniería de Recursos Hídricos de Knight Piso México.